inicio, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos clínicos. Me gustaría saber si ya comenzaron, bueno, ya tuvieron que haber comenzado a estudiar o cómo van. Ya se sienten como más afianzados en sus conocimientos, ¿verdad? No solamente para un examen, sino para la vida. ¿Cómo están? ¿Han estudiado? ¿Qué significado tendrá ese silencio? ¿No han estudiado aún? En mi caso, más o menos, doctora. Ujú. ¿Cuál es El su mío nombre? también, solo leer prácticamente lo del libro. Ajá, muy bien, han leído, ¿verdad? Han sacado las ideas principales. Cada quien tiene, ¿verdad?, algún mecanismo para estudiar, qué sé yo, si es a través de cuestionarios o subrayan y sacan las ideas principales de algún párrafo. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, antes que se me olvide, ¿verdad? Recordándoles que las prácticas que tuvimos que haber realizado el día de ayer y el día de hoy, entonces las vamos a realizar en la semana del 24 al 28 de octubre. Siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Lo que son las enzimas. Espero que vayan leyendo porque también es bastante conocimiento, ¿verdad? Sabemos que cada enzima pues tiene sus particularidades, entonces para que no descuiden lo que es la evaluación de un examencito. Bueno, solamente eso de aviso por ahorita. Al final les voy a dar otro aviso. Entonces comenzamos con este caso clínico. A ver si alguien, lo siento ya así como bien apagaditos, no sé si alguien lo quiere leer. Yo le voy a ayudar, doctora. ¿Está bien? Dice, un paciente de 36 años con antecedentes de colecistectomía y obesidad con un índice de masa corporal de 38.5 kilogramos. Bueno, cursando embarazo de 26 semanas sin complicaciones del embarazo. Acude al servicio de urgencias de maternidad por cuadro de 72 horas de evolución caracterizado por dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico de inicio insidioso, intermitente. EVA de 7 a 10 sin irradiación, que no cede de forma espontánea y sin asociación a transgresión alimentaria. Gracias. Entonces, como ven, es una paciente que está embarazada, ¿verdad? Menciona ahí que tiene un dolor tipo cólico, que es intermitente. EVA significa escala visual analógica, que es una escala utilizada para valorar el dolor. Como que le digan a usted de 1 a 10, ¿en cuánto siente ese dolor al momento que le palpan en el abdomen? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Vean que dice que no hay transgresión alimentaria, como para decir que ese dolor cólico se debe a porque comió algo un día antes o, o que pueda sospechar de alguna intoxicación alimenticia, ¿verdad? Según dice ahí, la paciente es obesa. Entonces vamos ahí como que viendo algunos parámetros de interés. Vamos a ver qué otro aspecto. Bueno, entonces, no, esta se la voy a colocar después. Veamos esos resultados de la paciente. Miren ustedes, ¿verdad? Que ella está saturando normal, tiene una presión de 110/70, poco baja, frecuencia cardíaca de 113 latidos por minuto, un poco ligeramente aumentados, ¿verdad? Esos latidos. Em, ¿Qué me pueden decir respecto a esos exámenes? Vean que se le hicieron exámenes de laboratorio cuando ingresó la paciente, después como estuvo hospitalizada, y luego, ¿verdad? Pues a la paciente egresó o le dieron de alta y un mes después de esa alta, pues le volvieron a monitorear muchas de las enzimas. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cuáles consideran ustedes que son resultados de interés para esta paciente? Bueno, nos vamos a ir con la lista. Luisa,
Lactato deshidrogenasa. Está Ajá, la elevada. lactato de, exactamente. Y que, sí, sí, si recapitulamos con la lactato deshidrogenasa, ¿a dónde encontramos nosotros esa enzima? Ustedes recuerdan que la LDH tiene 5 isoenzimas, ¿verdad? Por eso es tan inespecífica, porque la podemos encontrar distribuida en diferentes órganos. ¿En qué órganos las encontramos? Corazón, hígado. Ujú. No recuerdo los otros. Eran 4, creo. Ajá, bueno, ¿quién ayuda a la compañera? Gracias. Corazón, hígado. Eritrocitos, leucocitos, pulmones, riñones, páncreas, músculo esquelético. Muy bien, ¿verdad? Entonces vean ustedes que vemos que está incrementada. ¿Qué otra enzima está acá de interés? Vamos a preguntarle a un varón. Los varones casi siempre saben estar bien, dan respuestas, ¿verdad? Bien, bien interesantes. Vamos a escuchar a Brian o David Alejandro. La fosfatasa alcalina, doctora. Ah, muy bien, la fosfatasa está de 144. La fosfatasa alcalina, dependiendo del método, ¿verdad? Es de 13 a 43 unidades sobre el litro, entonces vemos que está incrementada. ¿Qué otra enzima ven ustedes ahí que es de interés? Cuando ingresó la TGO y la TGP estaban bien aumentadas. Ujú, muy bien, TGO y TGP incrementadas las dos. ¿Hacia qué órgano me da orientación que puede estar pasando algo? Hígado. Con el hígado, muy bien, ¿verdad? Porque ambas están alteradas. Vemos también que la gamma-glutamil ligeramente, ¿verdad? El valor es de 11 a 50 unidades sobre litro, pues está en 59. Bueno, entonces definitivamente, pues acá todo orienta que puede ser el hígado. Quizás este caso no es así como un propio de una cirrosis o de una colecistectomía, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Son situaciones que uno se encuentra en el laboratorio que quizás muchas veces todavía están en investigación porque no se explican el por qué, ¿verdad? Sino que hay que hacer estudios como más profundos. Entonces vemos que las enzimas séricas, ustedes recuerdan en qué casos se incrementan las enzimas. Bueno, va a haber en diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una necrosis celular, sabemos que se incrementan las enzimas, sobre todo la LDH. Ya que hay un incremento en lo que es la permeabilidad de la membrana, perdón, y provoca la liberación de numerosas enzimas. Entonces, como la LDH está de forma intracelular, pues es liberada al espacio extracelular. Espacio extracelular. También cuando hay un incremento en el recambio metabólico celular, es decir, cuando hay proliferación de células, como en el caso del cáncer. Ya ustedes pueden asociar si está en eritrocito o si está en los glóbulos blancos, entonces en las leucemias definitivamente pues tienen que estar incrementadas, ¿verdad? Las enzimas, sobre todo la LDH. Por ejemplo, cuando hay procesos obstructivos, en el caso de una pancreatitis, entonces en esos casos, ¿verdad? Cuando hay una obstrucción en esa secreción celular, también hay enzimas que se liberan y una de ellas es la alfa-amilasa. Entonces vean ustedes que esas son es solamente para recordarles, ¿verdad? Entonces a la paciente, perdón, fíjense que se le realizó, si estamos hablando del hígado, entonces hay varias patologías que definitivamente tienen que descartarse. Por ejemplo, a esta paciente se le hizo la hepatitis, se le hizo, sí, para determinar anticuerpos para el virus de la hepatitis B, salió negativa, para hepatitis C también dio negativa, pero sin embargo,
¿cómo se llama? Se le realizó lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, que también dio negativo. Pero el médico, ¿verdad? Porque esta situación se dio durante esta pandemia, pues consideró realizarle lo que era la reacción de la cadena de la polimerasa, o sea, PCR, ¿verdad? Para COVID-19, la cual resultó positivo. Y vean ustedes que pues no menciona que la paciente haya presentado algunos síntomas respiratorios. Entonces, vemos como aquí este cuadro, ¿verdad? Se ve afectado, ya se manifiestan con la LDH que está incrementada ligeramente, pero también, ¿verdad? Sabemos que en un caso por COVID, pues los pacientes presentan una linfopenia. De hecho, esta paciente era más que todo como asintomática, ¿verdad? Porque asintomática en el hecho de las manifestaciones clínicas para el COVID. Pero vean de que como esta paciente no existe una evidencia sólida, ¿verdad? Que pueda explicar los daños que tiene debido a que, fíjense de que hay una expresión de los mismos receptores que se encuentran a nivel del sistema respiratorio. Hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Entonces se encuentra en los colangiocitos. Los colangiocitos son células epiteliales que conforman el tracto biliar, el intra y el extrahepático. Entonces se sabe que esta paciente lo que estaba manifestando era esos receptores que los encontramos a nivel respiratorio, también se expresan en lo que son los colangiocitos. Entonces, por eso, ¿verdad? Pero no son los hepatocitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe una respuesta que es inflamatoria sistémica y que por eso es que se da como esta manifestación de enzimas que se encuentran incrementadas a nivel del hígado, porque ahí es donde encontramos los colangiocitos. Este caso, ¿verdad? No es así como que muy común, por eso lo aparté para explicárselo a ustedes, ¿verdad? Porque eh, para poder llegar a esa determinación, pues no les fue fácil a los que estaban investigando este caso. Bueno, pasamos con otro caso. Voluntaria o voluntario que quiera compartir la lectura. Yo, doctora. Un abogado que acaba de jubilarse ingresa al hospital con dolor torácico, que ha aparecido por la noche después de haber pasado el día trabajando en el jardín. El electrocardiograma no muestra signos específicos de infarto de miocardio. Se le controla en la unidad coronaria durante 24 horas y luego se le traslada a planta. El dolor se alivia rápidamente y el paciente recibe de alta. Muchas gracias. Entonces vemos acá este caso en el cual el paciente, permítanme, les voy a poner los resultados de laboratorio. El paciente, ¿verdad? Estuvo trabajando, dice, en el jardín. Entonces, por lo tanto, venimos y relacionamos los parámetros. En este caso tenemos lo que es una creatincinasa. Y también, como mencionaba que llegó a urgencias con ese dolor torácico, ¿verdad? Le indican lo que es una troponina T. Entonces, ¿cómo ven ustedes que están esos resultados? Vean que para cada uno de estos parámetros es importante que ustedes sepan los valores de referencia, ¿verdad? ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? Perdón, doctora. En el caso de la CPK, en suero el rango está entre 24 y 194 unidades sobre mililitro, ¿va? Sí. Pero no sé si ahí está alto o está bajo, porque ahí está en litro. Bueno, está alto. Sí, está ligeramente incrementado. Ajá, muy bien. ¿Y la troponina T? Ese está aumentado, doctora. Bueno, la troponina, vean ustedes que dice, menciona ahí
que al ingreso y a las 6 horas pues fue de menor a 3 nanogramos sobre litros. Entonces, si nosotros recordamos los valores de referencia de la troponina T, vemos que, bueno, se manejan diferentes unidades, ¿verdad? Conviértanme 0.01 nanogramos que está sobre mililitro, conviertan esto a litros. ¿Cuánto es? Aquí es donde tenemos que jugar con las unidades, ¿verdad? Porque vemos que en la literatura, particularmente en el caso de la troponina, nosotros podemos encontrar nanogramos sobre litro o nanogramos sobre mililitro o, como es el caso, microgramos sobre litro. Entonces tenemos que hacer esas conversiones, ¿verdad? Porque así hay diferentes insertos de casas comerciales en la cual nosotros vamos a tener, ¿verdad?, que hacer esas valoraciones. Entonces, ¿cuánto es? Vamos a ver si está Linda. Hoy ha estado bien callada, Linda. No, ya participé, pero creo Usted ya participó. sí, pero creo que sería 10 nanogramos sobre litro, la conversión. Acá. Sí, el convertir los 0.01 nanogramos sobre mililitro para pasarlos a litros, creo, me equivoco que Sí. sería 10 nanogramos sobre litro. Ajá, ese es el método, muy bien. Entonces vean que el paciente pues tenía menos de 3 nanogramos sobre litro. ¿Y esto cuánto es en...? Ahora conviertan 3 nanogramos sobre litro, conviértanlo a nanogramos sobre mililitro. Creo que sería 0.003 nanogramos sobre mililitro. Exactamente. Entonces, ¿cómo está esta troponina en relación al valor de referencia? ¿Está normal? ¿Está alterada? Sería normal, doctora, porque es Muy menor a bien. 1. Exactamente, está normal. Vean qué importante, cualquiera se confunde, dice, no, está alta, pero no. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Acá dice que estuvo haciendo un ejercicio y ustedes saben que la CK pues se incrementa cuando hacemos ejercicio, puesto que esta enzima se encuentra en el músculo esquelético. Entonces, y es lo que le pasa a ustedes, que quizás si no están acostumbrados, ¿verdad?, a hacer un ejercicio o que los pongan ahí a chapear un terreno, el día siguiente amanecen ustedes adoloridos. O si hacen por mucho tiempo bicicleta, igual el día siguiente van a amanecer con ese dolor muscular. Entonces lo mismo pasó con este señor que estaba trabajando en el jardín, ¿verdad? Lo que acá estaba, el paciente pues definitivamente no tiene un infarto de miocardio. Si recordamos en el infarto de miocardio, la troponina es una de las que se eleva en primera instancia, ¿verdad? Pero en este caso el paciente, pues el dolor es de origen del músculo esquelético a causa de ese ejercicio que quizás no está acostumbrado a realizar. De hecho, cuando una persona hace ejercicio, ¿verdad? Puede alcanzar hasta un máximo de 20 veces del límite superior de la normalidad cuando hace un ejercicio intenso, esos ejercicios que hacen en las maratones. Pero después sus niveles, ¿verdad?, de enzimas se normalizan. Y es así como nosotros vemos que al ingresar tenía 300 unidades sobre litro, pero a medida que iban transcurriendo, ¿verdad?, las horas, ya las 72 horas estaba en 40 unidades sobre litro. Entonces, como ven, el paciente pues no
tenía infarto de miocardio. Por eso es importante, ¿verdad?, que sepamos los valores de referencia. Bueno, ahora, ¿quién ayuda con este caso clínico? Este es otro. En la lectura. Yo lo puedo leer, doctora. Dice, un Está bien. niño de 1 año de procedencia del municipio de Moroselí ingresa a la sala de emergencia pediátrica del Hospital Escuela Universitario. Fecha en la que ingresó, 3/6/2022. El doctor solicita mandarle a realizar un hemograma, examen de orina, examen de gases arteriales y ciertas pruebas del perfil bioquímico. Muy bien, gracias. Entonces vean, niño de 1 año y vemos que pues le hacen exámenes de los diferentes perfiles. Entró a la emergencia, ¿verdad? Este caso o estos resultados me los compartió, ¿verdad?, una estudiante que están en internado, en la pasantía, ¿verdad? Porque ellos ahí me presentan 5 casos cada uno, ¿verdad? Entonces, una de las actividades que ellos realizan. Entonces, vemos los resultados de este paciente. Este es un examen de orina. Bueno, lastimosamente, ¿verdad?, una de las observaciones que le hizo que lo ideal hubiera sido que lo hubiera hecho a computadora, sino que lo puso así tal como los reportan en el hospital. Entonces, vean ustedes que en el examen químico tiene 3 cruces de glucosa y una cruz de cetona. Entonces, esto a mí ya me va como que orientando, ¿verdad?, cómo van a estar sus niveles de glucosa en sangre. Vean ustedes, acá está ese valor increíblemente, ¿verdad? 1348 miligramos sobre decilitro. ¿Y de cuánto es el valor de referencia de la glucosa? Según los criterios del ADA. ¿Quién recuerda cuál es el valor de la glucosa? ¿En cuánto la deberían de andar ustedes que son jóvenes sanos? Hay una de 125, doctor. A 125 no. En la- Muy bien, de 70 a 99, ¿verdad? En ese rango la deberían de andar ustedes en ayunas. Entonces vean ustedes cuánto tiene este paciente. 1348. La urea está incrementada, urea y creatinina, que son parámetros relacionados con el riñón. Entonces, definitivamente, pues el paciente ya le está afectando lo que son los riñones, ya uno de los exámenes que sería oportuno realizar acá, pues sería una microalbuminuria. La microalbuminuria, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Hacia qué tipo de diagnóstico? Que es una complicación crónica en un paciente diabético. Insuficiencia renal. Sí. No, antes de insuficiencia, ¿cómo se llama esa patología? Nefropatía diabética, ¿verdad? Nefropatía diabética. Entonces, por ahí ya me va orientando que tiene daño renal el paciente, pero esa glucosa, definitivamente, ¿qué tipo de diabetes presenta este paciente? Diabetes tipo 1. Muy bien, diabetes tipo 1. ¿Por qué? Nos fijamos que es un niño de 3 años, dijo, ¿verdad? 1 año. Es un niño Un de un año, año, sí. entonces la diabetes tipo 1 está relacionada a la diabetes infantil, insuficiencia. Exactamente, entonces veamos que aquí, si recordamos un poco acerca de la fisiología, ¿verdad?, de la diabetes tipo 1, que el sistema inmunitario está hiperactivo, ¿verdad?, de forma que está destruyendo el tejido de las células beta, que son normales. Entonces, aparte de eso, el paciente pues va a tener que manifestar si le hacen unos tipos de
anticuerpos, como es el anticuerpo antidescarboxilasa del ácido glutámico, los anticuerpos anticélulas de islote contra la tirosina fosfatasa membranosa, esos anticuerpos pues van a estar positivos, ¿verdad? Son 4 tipos de anticuerpos. Tenemos el otro que es anticuerpo anticélulas de los islotes y anticuerpos antiinsulina. Entonces, lo que va a pasar, ¿verdad? Es que este paciente pues tiene esa condición, ¿verdad? Que las células beta, pues ellas están destruyendo y eso le va a causar también un proceso que es inflamatorio. Y aparte de eso, no solamente se van a encontrar alterados esos anticuerpos que les mencioné, ¿verdad? Sino que como hay un proceso inflamatorio, se va a elevar lo que es interferón gamma, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. Entonces, este paciente, aquí están los otros resultados, también a este paciente se le hicieron exámenes de gases arteriales. Quizás ahorita ustedes no han visto, ¿verdad?, ese tema de gases arteriales, pero para mencionarles, el pH es de 7.35 a 7.45, el valor de referencia. Vemos que ahí el paciente lo tiene de 7.2. Entonces, el paciente presenta una acidosis, ¿verdad? Una acidosis metabólica. Vemos también que su presión de dióxido de carbono está disminuida y por lo tanto el bicarbonato, que es el mecanismo de compensación, se encuentra disminuido. La acidosis metabólica tiene causas, ¿verdad? Y una de ellas es la cetoacidosis que presenta este paciente. Ustedes recuerdan que en el examen de orina tenía cetonas y tenía glucosa, ¿verdad? Entonces el paciente pues ya tiene una complicación que es la cetoacidosis diabética. Entonces, si vamos y recordamos, vean que la glucosa pues seguía incrementada, ¿verdad? Días después, 4 días después, tenía 765, ¿verdad? Miligramos sobre decilitro, ya había descendido. Aquí tenemos, este es el mecanismo para mencionar de la cetoacidosis diabética que está presentando el paciente. Ustedes recuerdan arriba de cuánto, de qué valor de glucosa en sangre el paciente ya excede el umbral renal y empieza a eliminar glucosa en orina. 180. 180. Y para que elimine cetonas en sangre, cetonas en orina, ¿de cuánto tienen que andar los niveles de glucosa? De 250 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Entonces, por eso es que el paciente ahí eso es lo que está presentando. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos jóvenes que presentan estos pacientes cuando se están en esta condición de cetoacidosis diabética? Son 3 tipos. Están el beta hidroxibutirato, acetato y acetona. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 cuerpos cetónicos, puesto que aquí se da un proceso que se llama cetogénesis, que es un proceso metabólico, ¿verdad?, por el cual se producen estos cuerpos cetónicos, y eso se da por el resultado del catabolismo de los ácidos grasos. Bueno, pero este paciente pues también presenta lo que es una hiperosmolaridad. ¿Y a qué se refiere eso? Vemos acá que la hiperosmolaridad es una afección en la cual pues la sangre tiene una concentración alta de sal. Específicamente, ¿cuál es el catión que se encuentra en mayor concentración en la sangre? A ver si recuerdan. Si recuerdan cuál es el catión. El hierro. Sodio. Quizás no me especifique catión o el electrolito. Sodio, doctor. El sodio, ¿verdad? Entonces, por eso es que el paciente, como tiene esa hiperosmolaridad,
tiene una alta concentración de sal, de glucosa. Entonces esto hace, ¿verdad? Saca el agua de los otros órganos del cuerpo e incluso del cerebro. Por lo tanto, el paciente pues también tiene una diuresis osmótica, glucosuria, y a través de ahí pues va a estar eliminando grandes cantidades de potasio y de sodio. Entonces, si recordamos, pues la cetonemia la cetoacidosis, pues tiene que haber un factor que va a desencadenar, ¿verdad? Que mencionábamos en clases pasadas, que pueden ser diferentes situaciones, no solamente esto, sino cuando hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, el estrés, cuando hay una administración inadecuada de insulina, los fármacos, pero en este caso, ¿verdad? Es la deficiencia de la insulina. Entonces, por eso es que hay un mayor, se activa lo que es el incremento en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Entonces, la degradación de estos ácidos grasos son los que van a producir los cuerpos cetónicos. ¿Y cómo se va a manifestar en el paciente? A través de la cetonemia y de la cetonuria. Entonces, al paciente definitivamente acá, ¿verdad? Lo que tenían que era suministrarle la insulina para poder bajar esos niveles de glucosa tan alterados. Bueno, ese es solo así, ¿verdad? Porque no hay acceso a poder comprender en qué termina el caso, sino que lo vemos desde el tipo de vista de los resultados de laboratorio. Vean ustedes estos son los resultados de otro paciente de 26 años y pues le indicaron diferentes análisis, ¿verdad? Tanto del perfil lipídico, vemos ahí el HDL, LDL, colesterol total, que ese va a ser, lo vamos a comenzar a ver la próxima semana, ese tema. Vemos la creatinina que está dentro del rango, pero vemos que ahí están alteradas estas enzimas que son de interés. Y la glucosa también, ¿verdad? Que no se queda atrás, está en 119. Vean ustedes que muchos laboratorios utilizan los valores de referencia del kit. Le dice 70-110, pero no. Lo correcto son los estándares que establece la Asociación de Diabetes Americana, que es de 70 a 99. Ya con este valor, pues más bien ya como que pone en contexto valor de referencia, ya un valor que ya indica una prediabetes, ¿verdad? Entonces, esto es sacado así, ¿verdad? Tal como lo reporta el equipo automatizado, pero eso para que ustedes lo tomen en consideración, que nosotros trabajamos de 70 a 99 como valor de referencia. Bueno, entonces vemos acá fosfatasa alcalina, TGO, TGP. ¿Hacia qué va orientado ese análisis que ustedes pueden visualizar ahí? ¿Hacia afección con qué órgano? Hígado, doctor. Muy bien, hígado, ¿verdad? ¿Y que puede estar relacionado con qué? Con procesos obstructivos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la fosfatasa alcalina se incrementa cuando hay algún proceso, ya sea por una litiasis que les mencionaba, o que nosotros le conocemos como cálculos a nivel de la vesícula biliar. Entonces, que si tenemos malos hábitos de alimenticios, ¿verdad? Van a hacer que esos cálculos se formen generalmente de colesterol y que se alojen en la vesícula biliar. Y es como la vesícula es como un saco. Entonces, a medida, ¿verdad? De los años, pues ahí andamos esas piedritas, ¿verdad? Y a un momento en que el saco, pues, se empieza a llenar o va a depender del tamaño, va a causar dolor y pues eso es una urgencia médica que al final eso termina con una colecistectomía, que eso es una intervención quirúrgica, ¿verdad? Para extirpar la vesícula biliar. Entonces, si sabemos, la vesícula biliar tiene una función que es concentrar y almacenar la bilis, ¿verdad? Que la bilis es un líquido que produce el hígado y que ayuda a la digestión de la grasa, de los alimentos, conforme estos pasan al intestino delgado. Quizás ustedes conocen a alguna persona, ¿verdad? Un familiar que le han sacado la vesícula biliar. Entonces, por eso hay muchas personas con
un índice de masa corporal o con una cintura, ¿verdad? Que ustedes los ven que son más anchos porque quizás ya les han quitado esa vesícula biliar y toda la grasa van a dar directamente a los intestinos, ya no tienen ese filtro, ¿verdad? Pues esto está más orientado a lo que es una obstrucción, ¿verdad? Porque está incrementada fosfatasa alcalina, TGO y TGP. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos el caso que el paciente tiene incrementada lo que es la LDH, fosfatasa alcalina y calcio? ¿Hacia dónde me orientaría un diagnóstico así? ¿O qué tienen La en web común? como algo óseo, doctora. ¿El qué dijo? Disculpe. Que le escuché entrecortado. Como a enfermedades como óseos. Exactamente. Enfermedades óseas, ¿verdad? La osteomalacia, la osteoporosis, hacia eso va orientado. Entonces, por eso, para poder interpretar esto, nosotros tenemos como que saber a dónde está localizada cada enzima y cuál es la afinidad entre ellos. Es decir, si ya sé que la fosfatasa alcalina está en hueso, sé que la LDH también, y sé que, ¿cuál otro les mencioné? Y que el calcio también, entonces, ¿verdad? Me indica hacia hueso. Vean, este es un resultado de un paciente neonato que presenta ictericia. Menciona que tiene 30 días. Vean ustedes ahí cómo ven esos resultados. Elevados. Sí, ¿y cuál está más incrementada? ¿La bilirrubina indirecta o la bilirrubina directa? La indirecta. La La indirecta, indirecta. ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ictericia es? ¿Prehepática, hepática o poshepática? Prehepática. Muy bien. ¿Y cuáles son las causas de ictericia prehepática? Anemia hemolítica, eritropoiesis ineficaz, ictericia neonatarum. Muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso a este paciente lo que le indican también es el tipo sanguíneo y RH para ver si lo que no tenía era una incompatibilidad, ¿verdad? Del grupo ABO y del RH. Bueno, entonces ahí finalizamos, ¿verdad? Esto solamente es para presentarle diferentes resultados de laboratorio. Ya en otra clase, ya cuando miremos colesterol, triglicéridos, cuando miremos perfil renal y lípidos, entonces vamos fortaleciendo los casos clínicos con más datos que ustedes pues puedan comprender. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Buenos días, doctora. Quería consultarle, ¿usted por casualidad graba las clases? No, buen día. No, fíjese que no la grabo. Ah, entiendo. De hecho, sí, lo hago por eso, porque es que yo a veces les he mandado así enlaces y no las escuchan. Por eso me gusta mejor así en vivo. Sí, yo, ¿cómo decirle? Por eso, y espero, ¿verdad?, que ustedes las escuchen y que vayan asimilando, porque ya el lunes tenemos nuestro primer examen. Entonces, de hecho, hasta yo el periodo pasado solo grabé una. Les pregunté en la siguiente clase, nadie, quizás algunos 3 la habían leído. Y era sobre estadística, entonces mejor, ¿verdad? Aquí podemos interactuar. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay consultas, el lunes es el examen de 10 a 11. Yo les voy a mandar un enlace, se lo subo en el campus, que es de Zoom. Ustedes ahí, ¿verdad? Lo abren, entran con cámara abierta, yo les tomo la asistencia. Por favor, sean puntuales. Fíjense que hay jóvenes que se dan el lujo de entrar 18 minutos después o 19 después y después dicen que no les ajuste el tiempo, ¿verdad? Eso por un lado. Otra de las sugerencias, que eviten, ¿verdad?, tener ahí abiertos dispositivos o ya sabrán, ¿verdad?, libros virtuales o cosas para contestar un examen, sino, ¿verdad?, tiene tiempo aún para que usted se pueda preparar.
pues tienen un tiempo prudencial para cada pregunta, ¿verdad? Eviten, por favor, y no me van a estar mandando ahí reclamos, porque hay unos que se toman la atribución de estarle tomando fotos al examen, están consultando en Google y me mandan los reclamos, me dicen, es que Google dice tal cosa. Entonces, no, ¿verdad? Ustedes tienen 2 libros de referencia que les mencioné desde el inicio, y por favor estudien a conciencia, sean responsables, sean honestos con ustedes mismos. De nada sirve, ¿verdad?, que saquen una buena nota acá a base de que puedan copiar o qué sé yo. Si al final ustedes no van a comprender nada, ¿verdad? Hay cosas elementales y fundamentales que tienen que manejar, sobre todo, porque hay que ser bien responsable. Ustedes van a ser doctores en microbiología. Qué sé yo, si alguno de ustedes se orienta por una maestría en bioquímica clínica o cosas así, entonces, ¿verdad? Sean sinceros y honestos con el conocimiento. También ese lunes hay una ponencia a las 5 de la tarde que es parte del programa de educación continua del Departamento de Bioanálisis. Están invitados, yo les voy a mandar el enlace para los que quieran, ¿verdad? No es obligatorio. Es a las 5 de la tarde, yo sé que no es su horario, si usted no puede, pues no puede, no le pasa nada. Es una ponencia que va a dar el doctor Jafet Ortiz acerca de un tema de bioquímica clínica. Entonces, para los que puedan, pues se conectan. Tomo asistencia de inicio a fin, ¿verdad? Ahí les voy a dar algunos puntitos para este primer examen. Entonces, presten atención, la cosa no solamente es conectarse, sino que presten atención al contenido, ¿verdad? Estas charlas de educación continua generalmente la damos una vez al mes. Entonces, en esta ocasión, pues, le toca al doctor Jafet, ¿verdad?, compartir con nosotros esa ponencia. Solamente por ahorita esos avisos. ¿Tienen alguna otra consulta? No descuiden sus tareas, por favor, envíenlas. Doctora, Hay disculpe, una que yo la tengo una consulta. diga. Es que nosotros el lunes teníamos examen de hematología, este lunes, pero por cuestiones de la autonomía se trasladó al miércoles, ¿verdad? Pero nos dijeron de que los exámenes se iban a posponer. Entonces, no sé si aplica también para los exámenes del área de bioquímica. Pues no, en mi caso no, porque yo terminé desde antes, ¿verdad? El feriado morazánico. No, ese se mantiene en pie. Ok, entiendo, gracias. Bueno, a la orden. Doctora, disculpe, con referencia a los laboratorios, ¿cómo quedaron entonces al final? Les mencioné, ¿verdad?, que quedan en la semana del 24 al 28 de octubre. En esa semana van a realizar lo que son las prácticas de enzimas, todos los laboratorios, ¿verdad?, de todas las secciones. Entonces vamos a trabajar eso. Son unas prácticas que llevan tiempo, son métodos cinéticos. Ya van a ver cómo vamos a aprovechar esas 3 horas y trabajando bien, ¿verdad? Salimos en esas 3 horas. Luego, después vamos a tener la práctica de lípidos. Los lípidos son punto final. Y después tenemos lo que es perfil renal y electrolitos. Entonces ahí vamos a hacer una fusión porque son de tiempo final. Entonces vamos a unir práctica 4 y 5. Así es como podemos solventar, ¿verdad? Considerando que no hay espacio físico, ¿verdad? Como para decirles programa para la siguiente semana. Sí. Siempre vamos a trabajar en nuestro horario, es a lo que yo quiero llegar. Ok, muchas Y no gracias. van a perder nada, ¿verdad? Porque vamos a cubrir con las prácticas 4 y 5. Va a ser bien intenso esas semanas, así que eviten faltar, ¿verdad? Bueno, si no hay más consultas, hasta luego. Ok, doctora, muchas gracias.